por esperarnos. También Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, para aclarar también la metodología que han estado siguiendo y que compara estos últimos 7 años, como decía el ministro Mañalich. Y también, no sabemos si fue al baño o anda por ahí, pero está el senador Manuel José Sandón, por lo menos vemos su pieza. Así que ahí va a aparecer en cualquier minuto. Oye, por lo menos tiene la cama hecha y ordenadita. Muy bien, muy bien. Y es verdad. Ya, vamos a partir con Diego, sí, con Diego Pardo, a propósito de lo que explica el ministro. ¿Les parece, Diego? Vamos a repetir la pregunta que hizo el periodista en la conferencia de prensa para entender un poco más de esto y también cuál fue la respuesta que dio el ministro y luego la comentamos acá. Ministro, muy buenos días. Ayer quedó de cierta forma pendiente la respuesta o la conversación que usted iba a tener con el director de Espacio Público, Eduardo Engel, con respecto al estudio de fallecidos, una cifra obviamente siempre sensible de conversar, pero importante de aclarar. Él dice que se quedó con la sensación de que usted quedó convencido de que el estudio es válido, lo cual obviamente ratificaría este número de 712 personas que no estaban siendo contabilizadas. ¿Cómo se dio ese diálogo y finalmente con qué conclusiones se queda? Efectivamente tuvimos una conversación muy seria y prolongada. Le agradezco mucho el tiempo a don Eduardo Engel. Anoche, cuando él terminó sus actividades académicas sobre este tema, él me explicó latamente la metodología que habían usado para este estudio, que a mí me parece, después de la explicación que él me señaló, es una metodología válida. En ese contexto lo que este estudio señala es que si ellos proyectan, de acuerdo a variables históricas de últimos 7 años, cómo ha progresado el número de fallecidos ajustados por edad, por población, por diferentes criterios, semana a semana, se encuentran, ¿no es cierto?, voy a decir esta cifra, con un exceso de fallecidos no explicados del orden de 700 personas. A la pregunta, ¿cuál podría ser? 712 fallecidos más que los informados por el gobierno entre el 2 de abril y el 27 de mayo. Es casi el doble de la cifra oficial, que a esa fecha era de 825 y hubiera sido de 1.537 si se contabilizaran estas 712 personas más. A diferencia de ayer el ministro dijo que no, que había que revisar la metodología, que había que ajustarla por población, que no era en realidad válido el estudio. Después de hablar con el presidente o con el director de Espacio Público, dice que la metodología es válida y que está bien hecho el estudio. Estamos con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. Diego, cuéntanos un poco qué significan estas 712 personas fallecidas no incorporadas y a qué se puede deber esta diferencia con la cifra del gobierno. Hola, buen día y bueno, primero que nada muchas gracias por la oportunidad de explicarlo. Quiero hacer una pequeña prevención porque en el generador de caracteres que estaba antes decía doctor Diego. Lo cambiamos, sí. Ya lo cambiamos. Sí, es PhD. Tengo en Derecho y en Economía, pero no no soy doctor en el mismo sentido que el señor Bernucci que está acá arriba. Solo para dejar claro eso. Quedó corregido en todo caso. Súper. Oye, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros, hace relativamente poco tiempo, el Registro Civil ofreció información consolidada sobre el número de fallecidos. Nosotros tomamos esa información, la dividimos por semana, hicimos distintos modelos de análisis para proyectar, tomando la información desde el 2013, como dijo el propio ministro, los últimos 7 años, para proyectar cuál eran el número de fallecidos esperables las 4 semanas de abril y las 4 semanas de mayo. Hicimos ese ejercicio y después lo contrastamos con el número de fallecidos que están en el registro civil. ¿Qué fue lo que encontramos? La primera semana de mayo, o sea, la primera semana de abril, lo que encontramos es que el número de fallecidos registrados en el registro civil era inferior a nuestra estimación. Eso era completamente razonable, eso era de alguna manera lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque como hay tantos cordones sanitarios y cuarentenas a lo largo del país, el número de fallecidos por accidentes de tránsito ha disminuido ostensiblemente. Hay que tener en cuenta que en promedio en Chile fallecen como
como 125, 150 personas mensualmente. Entonces ahí había un cambio significativo y por eso nosotros esperábamos que el número del registro civil estuviera debajo de nuestras proyecciones. Ahora esto empezó a cambiar la segunda mitad de abril, pero todavía estaba dentro del margen de error de nuestras proyecciones y por eso nosotros no habíamos hecho ninguna comunicación pública de este análisis que estábamos realizando. Ahora, hacia fines de mayo, ya tenemos que el reporte de fallecidos del registro civil está cerca de 10 veces arriba de nuestro margen de error. Entonces ahí ya decidimos, comunicar esto que nos parecía que era una tendencia bastante clara de los datos. ¿Qué es lo que encontramos en términos agregados? Si consideramos el total de registros de fallecidos comunicados por el registro civil, lo primero que uno hace es restarle la tendencia histórica. Esto es el número de fallecidos que uno esperaría encontrar simplemente mirando para atrás en nuestra historia en un año normal, efectivamente. Y la diferencia son 1.500, ¿sí? La diferencia para estos 2 meses son 1.500. A esos uno tiene que a su vez restarle los 800 que el propio Ministerio de Salud ha calificado como casos COVID. Y faltan 700 sobre los cuales no tenemos explicación. Ya. Ahí nosotros tenemos acceso a información agregada. Ahora el ministro, ofreció que se iban a liberar a la comunidad científica mucha más información y quizás vamos a ser capaces de hacer un análisis más detallado. Hasta ahora teníamos solamente información agregada, así que no sabemos qué son esos 700 casos. Ahora, sí sabemos algo, que es lo siguiente. Chile estaba contando los decesos de COVID de una manera distinta a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Lo estaba haciendo básicamente en una estrategia centrada en los test positivos. ¿Sí? Hay otros países que hacían eso mismo, no somos los únicos del mundo que hacíamos eso mismo. Por ejemplo, ¿quién lo hacía? Holanda y Austria. Este mismo análisis que nosotros lo hicimos lo han hecho cientistas sociales en Holanda y en Austria. ¿Y cuál era el porcentaje de fallecidos en exceso que serán capaces de explicar con ese criterio en Holanda y Austria? El mismo 60% que observamos nosotros acá. En cambio, si uno mira el ejemplo, por ejemplo, de lugares como Bélgica, que tenían un criterio mucho más pegado al de la Organización Mundial de la Salud, ellos eran capaces de explicar cerca de un 90% de sus muertes en exceso producto del COVID. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que de esos 700 no tenemos, a ciencia cierta, no sabemos cuál es la categorización correcta, pero una proporción importante, si uno mira la experiencia comparada, seguramente se deben a personas que están falleciendo en su casa. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el criterio que utilizaba Holanda y el criterio que utilizaba Bélgica, lo que muestra la experiencia comparada, es que precisamente se debía a ancianos que fallecían en sus hogares o en hogares de ancianos, fuera de los recintos hospitalarios. Y en Chile pareciera ser, hay otros indicios que nos sugieren que ahí está la fuente del subreporte. ¿Por qué? Aquí está el doctor, lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero la Sociedad Chilena de Medicina Interna reporta diariamente y de manera independiente al Ministerio de Salud una cuenta de la cantidad de fallecidos que han ocurrido en los recintos hospitalarios. Si uno compara esa cifra con la del Ministerio de Salud, la diferencia es como de un 10%. O sea, la cifra del Ministerio de Salud estaría sugiriendo que solamente un 10% de los fallecidos COVID estarían muriendo en sus hogares. O sea, habría una proporción entre dentro del recinto hospitalario y fuera del recinto hospitalario de 90-10. Si uno mira la experiencia comparada, esas diferencias porcentuales son mucho más chicas. No es 90-10. Puede ser 60-40, 70-30, dependiendo del país, pero no es 90-10. Entonces, si uno considera todos estos pedazos de información, lo lógico es que estemos considerando los casos de personas que fallecen en sus hogares y que no se les practica el test PCR después de muerte. Diego, el ministro también hace mención a algo que le preocupa de forma particular. Dice que es que personas que no hubieran recibido el tratamiento adecuado por otras enfermedades debido también al colapso de los centros hospitalarios también estén dentro de esta cifra. Y si hablamos en porcentaje, ¿es un grupo menor o mayoritario? ¿Se puede saber? No tenemos cómo saberlo. No tenemos cómo saberlo. Para eso hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo y con muchos mejores datos de los que nosotros hemos tenido acceso, ¿sí? En el caso de, efectivamente, estos 700 pueden haber personas que fallecen en sus hogares teniendo coronavirus, pero no siendo adecuadamente diagnosticadas antes o después de fallecido, o pueden ser personas que
fallecen por otra causa, tienen otra enfermedad basal, pero no pueden acceder al sistema hospitalario porque el sistema hospitalario está o en, digamos, colapso o al borde del colapso, o de alguna manera no pueden acceder a la infraestructura hospitalaria. El típico caso es una persona que tiene una enfermedad coronaria, por ejemplo, sufre un ataque al corazón, llama a una ambulancia, pero están todas las ambulancias ocupadas y no alcanza a llegar al hospital. Esas personas podrían eventualmente explicar ese 700. ¿En qué proporción? No lo sabemos porque todavía, no tenemos la información para ello. Con la nueva información que se va a hacer pública, al parecer, a partir de lo que dijo el ministro de Salud, puede ser que tengamos una mejor estimación. Pero ¿qué es lo que te dice la experiencia comparada? De nuevo, la experiencia comparada de países como Holanda y Bélgica, que son países que se toman en serio sus estadísticas. Es que la primera de estas fuentes de subreporte en esos países ha sido más importante que la segunda fuente de subreporte. O sea que las personas que fallecen mal diagnosticadas de COVID son proporcionalmente más que las personas que estas muertes indirectas. Diego, dos preguntas antes de que abramos el debate al doctor y al senador que también están con nosotros. ¿Te parece que al haber incorporado la gente que tiene PCR es pendiente, se corrige parte de este error que se podría haber estado cometiendo en la contabilización de los casos fallecidos? Y lo otro es si te parece importante que se incluya retroactivamente esos casos una vez de que se confirme cuál es la situación de cada uno. A ver, hay una diferencia entre la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y qué es lo que aplica Chile. Esa separación no se resuelve solamente por el hecho de incluir las personas que tienen PCR pendiente, ¿sí? ¿Qué más habría que incluir? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, y el doctor Bernucci lo va a poder explicar mucho mejor que yo, exige que haya una causa clínica compatible, o sea, un cuadro clínico compatible con coronavirus y una causa probable de contagio. Esta causa probable de contagio puede ser efectivamente practicar un test, haber tenido contacto con una persona que tenía la enfermedad, estar en un barrio que está particularmente afectado. Ese probable es interpretado de distinta manera por distintos países. Entonces, el solo hecho de incorporar los PCR pendientes nos cierra esa brecha entre la recomendación de la OMS y las prácticas actuales del Ministerio de Salud. O sea, podríamos estar todavía subvalorando los casos. Sí, podría ser más todavía. Claro, podríamos todavía, la cifra de hoy fue de 92 casos nuevos, de los cuales, dice la subsecretaria Daza, 20 son con el antiguo criterio y 72 serían parte de este nuevo criterio. Claro, y que desde ahora en adelante ya no se va a dividir cuáles son antiguo o nuevo criterio, pero no 92 fallecimientos que incluso podrían ser más. Después voy a retomar la segunda parte de la pregunta para que incorporemos ahora al doctor Bernucci. Doctor, ¿cómo interpreta estos 712 fallecimientos que podrían ser atribuibles a COVID-19 que no están incluidos en los informes? Claro, primero que todo quiero, yo no tengo mucho que agregar porque la explicación del colega doctor antes fue espectacular, pero en realidad solamente quiero poner algunas cosas en contexto. Lo primero es que el tema del subreporte es un debate que está en el mundo. Todos vimos, digamos, la investigación que hizo Alejandra Matu hace algunas semanas atrás, pero esa investigación venía, digamos, en paralelo con varias otras investigaciones del New York Times y de otras investigaciones en el mundo, principalmente porque se empezaron a dar cuenta que habían diferencias en los números históricos frente a lo que estaba pasando actualmente. Y por lo tanto el tema del subreporte es un tema que está en boga a nivel mundial. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente nosotros, y esto digo como colegio médico y varias voces que están en la pandemia, habíamos dicho y habíamos constatado este subreporte, pero principalmente por la misma razón que dijo Cristian, que tenía que ver con que y esto es una cuestión sumamente terrenal. Nosotros comenzamos a testear en las urgencias de los hospitales. Y no en atención primaria, como lo había propuesto el Colegio Médico desde un inicio. Al testear en las urgencias de los hospitales, lo que pasaba es que las urgencias se llenaban e ingresaban a los pacientes más graves. Esos pacientes más graves tenían preferencia de la toma del test en un inicio, y los pacientes que eran primero menos graves o que eran adultos mayores en los cuales no se iban a beneficiar de una hospitalización ni de una conexión a ventilador mecánico y por lo tanto les quedaba ir a mejorarse o ir a fallecer a su casa, a esos pacientes no se les estaba testeando.
¿ya? Y esto tenía que ver con el diseño de la toma de examen de los servicios de urgencia. Entonces, muchas veces, para no colapsar los servicios de urgencia, las mismas personas que estaban ahí le decían, mire, lléveselo a su casa, que se va a mejorar, o mire, lléveselo a su casa porque no hay mucho más que hacer y va a fallecer. Y efectivamente una gran parte del subreporte venía por ese lado, y por eso me llamó mucho la atención escuchar la tremenda explicación que escuchamos recién, porque justamente esa explicación técnica tenía un espejo en lo que estaba sucediendo probablemente, no tanto ahora, referente a subreporte. Ahora, yo lo único que quería agregar es que efectivamente cuando uno, dependiendo del mecanismo técnico que uno utiliza para comparar muertes de un año a otro, efectivamente hay ciertas cosas que uno debe ajustar. No puede uno comparar números crudos o números brutos porque el país va evolucionando y va cambiando. Si uno compara la cantidad de muertos en un periodo de tiempo de hace 5 años atrás, uno tiene que ajustarlo por el crecimiento de la población, tiene que ajustarlo por el crecimiento de adultos mayores. Entre más adultos mayores, más fallecidos va a haber generalmente en un tipo de población, y tiene que ajustarlo también por niveles de pobreza, ya que generalmente estos determinantes son los que van haciendo que varíen la cantidad de fallecidos entre un año y otro. Bueno, Diego se transformó en figura, tuvo 5 minutos al aire y no hizo una clase, así que vamos a pedirte que te quedes ahí para seguir escuchando. También, José Miguel, por supuesto, te agradecemos como siempre la claridad para explicarnos todos los días a propósito de un nuevo balance. Senador, yo me quedo con la sensación de que importante es transparentar las piezas, ¿no? Transparentar los datos, todos los datos disponibles para que estudios serios como el que realiza Espacio Público sean conocidos, también porque ayudan a la autoridad sanitaria a tomar mejores medidas de salud pública finalmente. Si tenemos una cifra real, se pueden tomar más medidas también, ya sea de confinamiento u otras. ¿Cómo analiza usted la cifra que se entrega hoy día? Bueno, primero, Espacio Público es una institución seria, y estos datos que están dando yo creo que requieren una atención y una investigación profunda del gobierno. Yo creo que aquí lo hemos visto, estamos en una crisis tremenda de respeto y de credibilidad hacia la política, hacia las instituciones. Entonces la transparencia y la credibilidad van absolutamente amarradas, y el gobierno tiene que tomar esta información. Porque además, si los datos son reales, que al parecer sí lo son, por lo que ha demostrado, ¿no es cierto? Esto hay que asumirlo de cara a la gente y decir, mira, aquí se cometió un error y cómo hacerlo, porque lo peor que podemos pasar, lo peor que nos puede pasar ahora es que la gente no le crea a la autoridad que dirige la pandemia. O sea, ahí ya sería el colmo. Entonces, yo creo que este es un insumo que el gobierno debe considerar, más que contradecir los datos y buscar justificaciones, es tomarlo como un aporte y mejorar las políticas públicas relacionadas a la pandemia. Yo creo que es bastante simple esto. Fíjate que, aprovechando esta lógica de la credibilidad, es cosa de pensar y mirar lo que está pasando en otros lados. Vimos que ayer había un funeral en Estados Unidos de George Floyd, el personaje de color que murió por la presión de la rodilla de un policía. Estados Unidos, el país que siempre del sueño americano, está con problemas tremendos de credibilidad hacia sus autoridades, hacia la policía, hacia sus instituciones. Entonces, este tema es muy importante, porque si la gente no cree en quien dirige una emergencia tan grande como una pandemia, bueno, la solución es súper difícil. Así que creo que este estudio es un aporte y además es súper claro. Senador, sí, y lo que nos decía Diego Maca, que es importantísimo, que cuando uno empieza a analizar las cifras, de acuerdo al 2 de abril al 27 de mayo, entre 825 reportados por la autoridad y los 1.537, hablarían que tanto las medidas de confinamiento como los cordones sanitarios y otras medidas quizás de salud pública y de seguridad que se pueden aplicar, podrían ser incluso o durar más o ser incluso más extremas, porque la cifra aumenta. O haberse tomado antes si es que la cifra hubiera sido considerada en su totalidad. Yo le había dejado planteada una pregunta a Diego, pero tiene que ver mucho con esto. ¿Tiene sentido tener las cifras claras y transparentes para tomar medidas? Pero ¿tiene sentido hacerlo retroactivamente? ¿Es importante que se incluyan estos casos, que se estudien y se incluyan como la cifra total de nuestro país? ¿Por qué sería importante hacerlo? A ver, te voy a responder de dos maneras. La primera es por qué las cifras son importantes en una situación como esta. Y
estamos enfrentando un problema donde las cifras alimentan el proceso de toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, tener claridad sobre las cifras lo que facilita es que tus decisiones sean las correctas, porque si tomas decisiones sobre información que no es precisa, entonces tus decisiones no van a ser precisas. Y en una situación como la que estamos ahora, las políticas públicas juegan un rol fundamental. Entonces, nosotros, ¿por qué hacemos estos estudios? ¿Por qué, generamos esta línea de incidencia respecto de los datos oficiales del COVID? Porque queremos contribuir a que las políticas públicas sanitarias se adopten sobre la mejor información posible. Esa es nuestra visión. Y respecto de la aplicación retroactiva de este criterio, es súper importante que cuando uno está analizando datos en el tiempo, los datos siempre sean comparables. Es súper importante que las comparaciones siempre sean peras con peras, no mezclar peras y manzanas. Entonces, cuando uno introduce un criterio que cambia una serie de tiempo, es súper importante que mantenga la contabilidad separada y en lo posible tratar de corregir para atrás también. ¿Para qué? Para que tengas un mismo indicador todo el tiempo, ¿sí? Y, es importante que, por lo tanto, mantener las dos cosas separadas, las dos series de tiempo separadas, para que uno pueda seguir haciendo la comparación de peras con peras y manzanas con manzanas, y ojalá en lo posible que se aplique hacia atrás. Eso va a ser súper difícil en este caso. ¿Sí? Es un desafío no menor, pero hay que enfrentarlo de la mejor manera, mantener las cifras, mantener los criterios separados para que uno pueda seguir con la comparación longitudinal de manera limpia, siguiendo comparando peras con peras, y en lo posible tratar de corregir para atrás para mostrar los órdenes de magnitud que mejor representen la realidad que uno está intentando capturar con un número. Estamos revisando imágenes en este momento, que son imágenes en directo desde Conchalí. Es lamentablemente una tónica de lo que hemos visto varios días. Hemos hecho un llamado, ojalá, a poder agilizar los servicios, a poder también dinamizarlos, que puedan ser de manera virtual, muchos de ellos, porque esta es una fila para el Serviestado que la verdad es gigante, como hemos visto, y lamentablemente no siempre se cumple el distanciamiento físico, porque cuando avanza la fila se puede hacer, pero una vez que se van acercando a la entrada de la sucursal, se junta mucha gente y eso puede ser muy peligroso. Doctor Bernucci, bueno, lo estamos viendo, la peligrosidad de esto es amplia, ¿no? El llamado a quedarse en la casa, pero muchas veces hay que hacer trámites que son insustituibles, que lamentablemente no se pueden hacer de forma virtual. A ver, yo creo que ahí hay que separar, y eso yo también he intentado ser sumamente claro en el proyecto de comunicación. De las personas que no cumplen la cuarentena, yo creo que hay que separar en dos grandes grupos. Un grupo están las personas que por mutuo propio deciden no cumplir la cuarentena, por la razón que absolutamente sea, pero una razón personal, desde que quieren salir a carretear hasta que en el fondo tienen que hacer un trámite impostergable. Sin embargo, hay un grupo muy importante de la población, y aquí es donde nosotros hemos apuntado como colegio, que es las personas que no pueden cumplir la cuarentena. Aunque quisieran cumplirla, no la pueden cumplir. Y ahí hay un número muy grande de personas que tienen que ver más con factores socioeconómicos, que no pueden cumplir la cuarentena. Y eso significa que están los 3 millones de trabajadores informales que, en el fondo, para comer tienen que salir a vender algo. Están las personas que si no salen a trabajar los despiden. Están las personas que efectivamente si no salen de la casa, en el fondo ponen en peligro su subsistencia o la de su familia. Y en ese sentido, lo ya ha aparecido hace algunas semanas, ¿no es cierto?, está la propuesta económica que el colegio dice, bueno, ¿cómo nosotros podemos ayudarle al gobierno a que la gente cumpla su cuarentena? Bueno, haciendo una propuesta económica que haga que la persona no tenga que salir de su casa y en el fondo poder hacer transferencias directas para que se quede en su casa, cumpla la cuarentena y ayude en el fondo a ver. Pero la cantidad de autos que hemos visto en las calles, la cantidad de personas caminando como si esto fuera absolutamente normal, yo creo que es impresionante. Y ahí yo creo también, y hago un llamado al senador Osandón como parte oficialista del gobierno, es que tenemos que las autoridades no podemos dejar pasar esto. O sea, la cuestión es realmente impresionante. Decía yo el otro día que se caricaturizaba con poner un carabinero en cada esquina o en cada persona, pero la verdad que, por último, una pareja carabinero en las 6 principales arterias de Santiago, por último, para controlar algo, porque la verdad que esto es un descampado total. Senador Osandón,
ahí el doctor estaba haciendo alusión a la falta de fiscalización que hay, o quizás la necesidad de endurecer la entrega de los famosos permisos. Se supone que hoy va a hablar la subsecretaria de Prevención del Delito, sería sobre ese tema. Lo anunció el ministro de Salud y podría ser que sean más restrictivos aún en la entrega de estos permisos. ¿Es esa la línea correcta? ¿Es la fiscalización? ¿Qué falta para que la gente realmente cumpla la cuarentena? Mira, el tema de fondo de esta situación, como está, es la credibilidad que tenga la gente, porque según eso son las formas y las normas y las conductas si se respetan o no. ¿Ah? Y el hecho que el ministro se haya abierto a escuchar esta metodología, yo creo que está bien. Pero mira, hay mucho que corregir, pero lo mismo que el doctor ha vivido en salud está pasando en quiénes son las personas que fiscalizan. Los carabineros, el ejército, los municipales, los inspectores también se enferman. Entonces, el tema de fiscalización es un tema, pero tenemos que ver que aquí hay un tema grande de pobreza. Fíjense, y yo creo que lo conversamos varias veces cuando estuvimos en el matinal allá, y el mismo doctor estaba, cuando se hablaba de cuarentena, los alcaldes de la zona poniente pedían cuarentena, pero nadie hablaba que la gente iba a tener que comer. Entonces, aquí hay propuestas económicas súper importantes, como la que están haciendo un grupo de economistas. Pero yo creo lo siguiente, miren, aquí estamos viendo el tema de un punto de vista sanitario. Lo que ha dicho el director ejecutivo de Espacio Público es muy cierto. Los números son fundamentales para tomar decisiones, y esto hay que revisarlo. Pero también esta pandemia nos ha mostrado que las decisiones no son solo sanitarias, son muchísimo más integrales, porque no vaya a ser, ¿no es cierto?, que por hacer una cosa solamente sanitaria, que es lo más importante, que la grande en el resto y al final la gente se muera de otra cosa. Entonces, aquí hay que trabajar en mejorar la fiscalización. Yo presenté un proyecto de ley para castigar mucho más duramente a las personas que están con COVID-19 positivo y salen a la calle y no cumplen. Pero hay que reconocer que nadie había dimensionado ni el tiempo ni el tamaño de esta crisis. Entonces, hoy día no es fácil la fiscalización, hay que hacerla. Pero lo más importante es que la gente crea en sus autoridades para que cumpla. Y en eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, de que el gobierno tiene que dar certezas, el gobierno tiene que darle certezas a la gente para que se quede en su casa. Y ojalá, ¿no es cierto?, este sueldo de emergencia o ingreso de emergencia sea más largo en el tiempo y no sea decreciente. Pero para eso hay que ser súper transparente con la gente. Se necesita un gran acuerdo transversal, porque aquí se van a comprometer las platas de 2 gobiernos más. Para el presidente Piñera creo que sería súper fácil empezar a repartir plata como loco, a endeudarse como loco, y después él se va a ir. Pero eso no es responsable. Entonces, aquí hay una multiplicidad de problemas que resolver, no solo los sanitarios, y cada día nos ha ido mostrando más, ¿no es cierto?, esta pandemia, lo vulnerable que éramos como país. O sea, que existía un Chile de gente que ha tenido acceso a mucho mejores cosas, pero que las puede perder de un día para otro. Sí, senador. Diego Pardo estaba pidiendo la palabra. Parece que le quiere responder al senador Sandón. Diego. No quiero, o sea, no para nada. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo.